Hola hermanas y hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos aquí al principio de la semana 4 de nuestra clase sobre Mateo. Em, Les quiero agradecer una vez más su esfuerzo y también creo el evidente aprendizaje que está resultando del diálogo entre nosotros, el estudio cuidadoso del texto. Yo quiero dedicar este vídeo de orientación a, bueno, unos cuantos temas. Para empezar, un tema de logística. Eh, Esto tiene que ver con la carga que ustedes asumen de trabajo para cada semana. Quería recordarles lo que se dice en el programa del curso, que a la hora de comentar sobre los aportes de sus compañeros y compañeras en su grupo cada semana, en general se requieren 200 palabras más o menos. Eh, Eso quiere decir que usted no tiene que responder a cada aporte de cada estudiante en su grupo, si usted no quiere hacerlo, si no tiene tiempo para hacerlo. Claro, yo creo que se agradece, ¿no? Que se comente sobre los aportes que se pueda, pero tampoco quiero sobrecargarlos, así que esto para recordarles, ¿no? Que en principio uno podría cumplir con la tarea esta escribiendo 200 palabras más o menos de comentarios sobre un solo aporte de un miembro de su grupo. Eh, si uno quiere, puede repartir esas 200 palabras más o menos entre dos aportes o tres. Pero el caso es que no es obligatorio responder a los aportes, a cada uno de los aportes de su grupo, sino se requieren 200 palabras más o menos de comentarios sobre los aportes que usted quiera. ¿Vale? Eh, Otra cuestión de logística es que, como se habrán dado cuenta, a la hora de hacerles preguntas yo sobre el texto, lo que suele aparecer en el primer foro, yo suelo hacer una serie de preguntas eh, como una forma de abordar una cuestión que corresponde a un número. Eh, no se sienta, por favor, usted la obligación de contestar cada una de esas preguntitas que yo les hago correspondiente al número de pregunta. Si usted quiere hacerlo, como varios han hecho para estructurar su aporte, está muy bien, no pasa nada, pero yo hago las preguntas de esa forma como una serie de preguntas relacionadas entre sí para ir aclarando la cuestión en la que quiero que se concentren, para intentar elaborar lo que yo quiero que estudien, lo que quiero que vean en el texto. No se pretende imponerles la necesidad de que contesten cada una de esas preguntitas bajo cada número que usted opta por contestar. ¿Eh? Entonces, más o menos lo que uno podría hacer si quisiera es leer un poco el juego de preguntas que corresponde a un número de estudio del texto y luego contestar según usted interprete el texto a la luz de esa serie de preguntas, igual sin que o sin contestar cada una de ellas en detalle. No, no pasa nada. Más que nada es una especie de enfocar el tema que yo quiero que estudien. No es para imponerles la necesidad de contestar cada una de esas preguntas. Bien. Em,
esta semana vamos a entrar de una manera un poco más directa en el capítulo 9 en los choques entre Jesús y las autoridades más cercanas al pueblo, que igual más influyen en el pueblo en su época. Y ahí corremos un peligro, ¿no? Porque en la tradición cristiana hay algunas figuras que tienen una fama horrible y los tratamos como los demonios del cine, los malos de la película. eh, Cada vez que leemos la Biblia, estos son los fariseos, por ejemplo, los escribas. Entonces, es importante recordar varias cosas. Una, que cuando Mateo nos habla de los fariseos y escribas, no está describiendo cada fariseo que había o cada escriba que había, está describiendo cierta tendencia, pero seguramente habría muchas excepciones. Em, lo que también está claro es que Mateo no quiere darnos a entender que los discípulos, como nosotros, entienden muy bien a Jesús y son los fariseos y escribas que lo rechazan. Pues no. Muchas veces sus discípulos tampoco lo entienden. Em, y entonces lo que busco evitar es esto de convertir a los fariseos y escribas en los malos de película, eh, pero a la vez pues tomar en serio lo que nos presenta el texto como la tendencia a la que Jesús se opone a veces, eh, tendencia que está influyendo en los patrones de vida de la comunidad de Israel en la tierra prometida, sobre todo en el norte, a estas alturas de la narración. Yo creo, sinceramente, que es muy importante que nosotros podamos vernos a nosotros mismos y nosotras mismas en estas figuras a las que Jesús se opone. Eh, Estas autoridades farisaicas, escribales, no son demonios en sí. Yo creo que está claro que en muchos casos, por lo menos, serían personas de muy buena voluntad, que están buscando pastorear a sus comunidades según la ley. eh, y las tentaciones en las que caen, los temores suyos que Jesús despierta, pueden ser perfectamente los que experimentamos nosotros y las tentaciones en las que caemos nosotros también. Entonces, en lugar de tacharlos del malo de la película, vamos a hacer un esfuerzo por comprender lo que están experimentando frente a los retos que presenta Jesús, lo radical que es su enseñanza en muchas formas. Tomemos en cuenta también lo que vimos en Primero de Macabeos, en la semana 1, el tipo de opresión ya de varias generaciones a la cual la enseñanza de los fariseos y escribas pretende responder. Es decir, se había atacado los órganos de vida de los judíos en la tierra prometida, sobre todo las leyes alimenticias, cómo prepararse para una comida, el tema del sábado, cómo interpretar la ley, las escrituras, o sea, precisamente los puntos o los temas en los cuales se chocan las autoridades de la época y Jesús, pues habían sido los puntos de enfrentamiento donde se experimentaba la desintegración de la comunidad, la amenaza de fuerzas opresivas, y estas autoridades, pues a lo largo de generaciones, han desarrollado ciertas formas de responder a esa amenaza de desintegración. Y está claro que Jesús les quiere llamar la atención y dirigir al pueblo por otro camino, porque de varias maneras esa forma de responder a las amenazas que se habían presentado al pueblo, pues no constituía
una justicia adecuada. Pero el hecho de que no constituya una justicia adecuada no quiere decir que naciera de una mentalidad pues dedicada al mal o algo por el estilo. Estamos viendo, creo, en muchos casos, autoridades que se han dejado llevar por las corrientes de su época. Es bueno, creo, mantener en mente, por eso, también que Jesús, como lo vamos a ver, demuestra un conocimiento claro, ¿no?, de la opresión romana, y sin embargo no se dedica a atacar de manera directa el régimen romano, tampoco sus títeres saduceos, sino concentra su crítica, parece ser, en las autoridades más cercanas al pueblo y las autoridades con las que más comparte Jesús mismo en cuanto a su visión del futuro prometido de Israel, el llamado de la ley, etc. Así que vamos a estudiar ese fenómeno. A veces creo que el comentario de Carter puede interpretar todo el drama como expresión del enfrentamiento con Roma, de tal manera que no llegamos a ver claramente que la influencia de Roma pues era más indirecta en algunos casos, y Jesús, en lugar de criticar directamente a Roma, muchas veces está criticando cómo las autoridades de su época no han pastoreado bien al pueblo frente a esa amenaza, sino que se han dejado llevar por algunas de las tentaciones que han acompañado esa amenaza. Eso creo que tiene grandes repercusiones también en nuestra forma de plantear el pastorado de nuestra época, porque es fácil a veces lanzar una crítica hacia las grandes fuerzas de renombre, de opresión, y a veces esa crítica es necesaria y debida, pero podemos pasar por alto cómo la batalla no se está llevando a cabo primordialmente a ese nivel de crítica hacia las fuerzas opresivas lejanas en algunos sentidos, sino en lo más íntimo de nuestras comunidades. Cómo gente de buena voluntad se puede dejar llevar por las tentaciones que acompañan esa opresión imperial. Dos cosas más en estos 2 minutos finales. Uno es que creo que es bueno tomar en cuenta que hay, como quien dice, 2 niveles de desarrollo en esta narración de Mateo. Uno de ellos es lo que el narrador nos está contando a nosotros. O sea, nos presenta a Jesús directamente en el primer versículo como Jesús Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Eso es muy diferente al nivel de la experiencia o el conocimiento de los personajes. Es muy interesante que hasta este momento en Mateo Jesús no se ha presentado como esa figura de manera abierta o directa a su pueblo, ni siquiera a sus propios discípulos. No sabemos exactamente qué está pensando la gente, los discípulos, pero no queremos imponerles un conocimiento que tenemos nosotros por lo que nos ha comentado, nos ha contado el narrador, pero que no refleja necesariamente el conocimiento de los personajes de la narración. Eso va a ser un factor. 30 segundos que me quedan. Vamos a ver en este segmento la importancia de la secuencia de las escenas. Jesús se presenta aquí en un encuentro con un leproso, justo después un centurión, justo después la suegra de su amigo Simón. Esa secuencia es importante. Vamos a ver si lo entendemos.